fauno. Entonces me parece que ese juego, yo creo que también ahorita lo explicaba bastante bien Guillermo del Toro, no es precisamente hablar de una película o de un solo monstruo, sino de crear sinergia entre todas estas cosas. ¿Qué conecta con qué? ¿No? Y entonces las junta por temáticas. Ya lo decía Guillermo, empiezan con la parte de la infancia y termina con la parte de la muerte. De la muerte, exactamente. Y sí, lo que me gusta es que lo gótico no importa que sea de diferentes países, lo gótico al final es gótico. Y aquí es lo que presenta de cómo la gente ve la muerte, cómo la gente ve los monstruos, cómo la gente ve todo esto que nos da miedo, y presentarlo para al final mezclarlo y unirlo. Y es algo, aparte de que dijo que es única esta exposición a pesar de todas las demás, porque aquí hay mucha pieza de arte mexicano, que era lo que él quería siempre presentar, y no les iba a presentar algo que en Toronto o en Los Ángeles no entendieran. Por eso aquí se fijó en estas piezas, para tenerlas y para que el público mexicano sintiera que es parte de. Y es que en realidad, y eso es algo que llama la atención desde el principio, y que bien como lo menciona Julio, lo explica Esquivi y lo dijo Guillermo del Toro, lo que estamos viendo aquí no es una exposición que vaya en función de las películas, sino estamos viendo una exposición, una exhibición de lo que son sus procesos creativos, es decir, cómo conviven las distintas referencias que él tuvo y cómo de alguna manera se terminaron transformando para llegar a la pantalla. Por eso vemos cómics de todos los tipos, desde los de Mike Mignola, como también vemos por ejemplo los de Will Eisner, ¿no? Vemos a Moebius ahí también, que son además manifestaciones artísticas con los que quizás estamos muy bien familiarizados, pero también vemos grabados. Cuando le preguntaron de qué era como lo más importante para él como coleccionista, decía que lo importante para él era tener siempre muy consciente esta naturaleza efímera del coleccionismo, en donde no dejan de ser cosas a final de cuentas. Eso es todo, a las que nosotros le damos cierto valor y mucho significado, y que se utilizan para crear otras cosas, ¿no? Y que se transforman para la pantalla. Pero además hay otra frase clave que no sé ustedes qué opinan, pero a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba de la mirada. Él decía que el arte se manifestaba con la mirada. Yo recuerdo mucho que como dentro de los textos que tiene Eisenstein, una de las cosas que decía era que la labor del artista era llevar la atención del público por los caminos predispuestos por el guión, por el concepto, etcétera, y eso era a través de la mirada. Se hacía en un cuadro, haciendo ciertos énfasis. Se hacía obviamente con el cine, se hace con el teatro, y aquí Guillermo del Toro vuelve a poner el punto en eso, ¿no? Que a final de cuentas creo que nos habla de toda esta cuestión creativa que nos viene a entregar con esta colección, ¿no? Sí, fíjate que me parece muy interesante todo lo que mencionas y cómo él lo refleja justo en esta exposición, porque decía que hay muchísimo trabajo a veces de una pieza que sale en una película 2 o 3 segundos, ¿no? Hablaba justamente de una máquina de chicles donde compra un muñequito y que luego termina convirtiéndose en uno de sus personajes de una de sus películas. A mí me parece muy interesante todo esto porque creo que también hay que mencionarlo, ¿no? La exposición es una visita súper express, porque en general el trayecto va a durar 2 horas y hay una serie de personas que te van arengando todo el tiempo. Y ese es un punto malo, porque justamente no te da la oportunidad de ver esos detalles, ¿no? De ver la museografía, de acercarte un poco más, ¿no? Porque todo el tiempo alguien te está diciendo, oye, apúrate porque está dejando tu grupo, oye, apúrate. Sí. Porque hay que decir que también la dinámica de esta exposición es que llegas a supongamos que tu boleto es a las 11 de la mañana, tienes que llegar una hora antes, y unos minutos antes de que llegue la hora pactada, te dicen, tenemos nuestra pulsera amarilla, pulsera amarilla, entran, ¿no? Y luego después tienes una especie de guía que en realidad te explica algunas cosas y no todas, y tampoco te da la oportunidad de visitar a lo mejor algunas otras de las piezas. Y ahí es donde se pierden estos detalles que precisamente son de los que habla, y a los cuales quiere poner atención. Sí, y en cada pieza hay una gran explicación de cada momento, desde que se creó la pieza hasta cómo fue y cómo evoluciona para formar parte de... Y no puedes leerlo porque es de Java, entonces solamente como que veías de reojo y tú querías realmente pues aprender o leer lo que te están poniendo ahí. Así que eso fue como un detalle que no nos encantó. Digo, en realidad hay muchísimas cosas que podríamos decir. Muchísimas. Creo que realmente vale la pena que vengan a verla. Es una visita obligada para cualquier cinéfilo que se precie de serlo, ¿eh? Si alguien les dice que es cinéfilo y no ha venido a ver esta exposición, no lo es. Es de dudosa procedencia, la verdad. El fauno, que en realidad no es el original, porque el original era animatronic. Sí. Aquí es otra producción,
¿no? Pero vale la pena darle un vistazo. Obviamente está la mandrágora por ahí y la parte de Frankenstein, ¿no? Que es padrísima. Es increíble y es grande, ¿no? Y que nos habla mucho de lo que de este amor que él tiene por los monstruos. No sé si ustedes hubo algún otro objeto que en específico les encantó, que dijeran, tienes que venir a verlo. Es que hay muchísimos, es difícil, pero por ejemplo a mí me llamó la atención la famosa carta que le hace Hayao Miyazaki. Ajá, Hayao Miyazaki, que le hace, que nos han contado de ella, y ahí tienes la carta que le hace en japonés. A mí, por verla y leerla y todo. Japonés, amigo. Sí, pero de todas maneras a mí me impresionó Sí, eso, claro. como muchas cosas más. Digamos que de lo que siempre todo el mundo quiere ver es el hombre pálido. Lo van a ver Sí, lo van a de ver. tamaño natural y se van Ajá. a poder tomar una fotito con él. Así No, que y está padre. agrégale por ahí que tiene la primera edición del Llano en Llamas, Sí. la primera edición de Pedro Páramo. Por eso les digo, por un lado tienes esto y por otro lado tienes el número 1 de Hellboy. Está increíble, ¿no? Que además es un personaje que de inicio él, cuando lo traslada a la pantalla, lo hace respetando muchísimo los rasgos que lo caracterizan, pero después en la segunda película lo hace suyo y el mismo Mike no la reconoce, ¿no? Claro, que ya está el padre. personaje ya es tuyo. Ya, Exacto. Tenlo, úsalo. La verdad es que está increíble. Tienen que ustedes que por acá. Está en Guadalajara. Es la última parada de la exposición. Si se la acaba. pierden, velas. Sí, porque todas las obras la van a llevar a otros Nunca la van a lados. volver a ver. Ya, es lo último. Nunca la van a volver a ver. Se acaba el 31 de octubre. Vámonos. Vámonos, Adiós. vámonos por torta ahogada.